Buenos días todas y todos. Muchas gracias por la invitación a este coloquio. Yo tengo la difícil tarea de, en una hora, tratar de dar los rasgos básicos de lo que está pensando y organizando el próximo gobierno. Quiero decir que no es la primera vez que estoy en Chiapas. He estado aquí muchas veces y tengo escenas muy dramáticas de esta vivencia, como cuando estuvo cerca de Simojovel y nos mandaron un perro entrenado contagiado de rabia que mordió a más de 20 personas. Y que no había servicios. Nosotros llevamos a los niños a un hospital de IMSS, entonces supongo que era IMSS Coplamar, vamos a llamarlo así, y los niños sobrevivieron. Entonces, creo que es importante entender de que los que vamos a estar en el próximo gobierno hemos estado y conocemos muchas partes del país. Sin embargo, y eso también creo que es muy importante entenderlo, es que ser gobierno significa tratar de construir un proyecto de nación en salud, donde desde luego tiene que estar incluido y tiene que estar presente todos los que llevaron al gobierno a Andrés Manuel López Obrador, pero también hay que tener que la tarea es inmensa. Entonces, con esta introducción, yo voy a... ¿Me dan la próxima, por favor? Bueno, lo que yo voy a hablar es sobre la situación actual del Sistema Nacional de Salud, donde estamos porque estamos en algún lugar y queremos avanzar desde ahí. Quiero hablar sobre la descentralización de los servicios y el Sistema Nacional de Protección en Salud. Algo sobre las instituciones de salud, de seguridad social, porque forman parte del sistema público, y sobre la desigualdad de acceso en calidad de la atención, y luego plantear cuáles son para mí los problemas críticos del sistema público. Bueno, las propuestas para salud del presidente electo 2018-2024 en grandes líneas es garantizar el derecho a la protección de la salud, introducir un nuevo modelo de atención, ir hacia un sistema único, público, universal y solidario en el país. Desde luego, el tema del financiamiento es uno de los temas que hay que abordarlo. Y finalmente, la idea de fortalecimiento de la industria nacional de medicamentos e insumos, porque es la industria en segundo lugar de importancia en el país, solamente está sobrepasado por el petróleo. La próxima, por favor. Bueno, el Sistema Nacional de Salud, ¿cuál es la situación actual? La próxima. Bueno, ¿dónde estamos? El derecho a la salud depende de la organización de la sociedad y la distribución de la riqueza social en el poder. Digo esto porque a veces se piensa que el derecho a la salud es lo mismo que el derecho a la protección de la salud. Y creo que es importante distinguir estos dos derechos, porque el derecho
a la salud es, por definición, un tema que involucra prácticamente a todo el gobierno. Está la vivienda, está la educación, está el saneamiento básico, está, ¿por qué no?, la seguridad, la violencia, etc. Entonces, eso es un tema que no resuelve desde un solo instancia de gobierno como puede ser la Secretaría de Salud. Mientras que el derecho a la protección de la salud es un mandato específico para el gobierno en cuanto a cómo se organizan los servicios de salud en el país. Además, es muy importante señalar que el Sistema Nacional de Salud incluye el sector público, el sector social y el sector privado, porque muchas ocasiones hay confusión en lo que cuando se habla del Sistema Nacional de Salud, porque así sin decirlo se está incluyendo el sector privado y muchas veces promoviendo. Bueno, ese sistema que tenemos no garantiza el derecho a la protección de la salud, o sea, no garantiza que haya una política sanitaria que permite que toda la gente sea incluida dentro de esta política. Tenemos un sistema segmentado y fragmentado que viene de un proceso histórico de constitución. O sea, no podemos entender el sistema de salud a menos de que entendemos cómo se fue constituyendo en el país. Y eso también es parte de lo que dificulta esta constitución histórica, que dificulta hacer un sistema de salud único, público en el país. Tiene legislaciones distintas, o sea, no es que yo un día decido, cuando me levanto en la mañana, de que ya se van a fusionar todos los sistemas, sino tiene que pasar por un proceso legislativo que involucra, entre otras cosas, a la constitución del país, que, como ustedes saben, para cambiarlo se requiere muchas cosas mucho más complicadas. Pero tenemos una gran ventaja en México, y eso, por favor, que no se olviden nunca, es que es un sistema predominantemente público, a diferencia del resto de los países en América Latina. El sector privado es pequeño y la única parte de ese sector privado que está en rápida expansión son los consultores adyacentes a la farmacia, que es no un modelo de salud, desde luego, sino es un modelo de negocios. El aseguramiento privado es predominantemente con recursos públicos, o sea, son seguros privados, pero pagados con recursos públicos. Y ahí están, digamos, los altos funcionarios, los órganos autónomos y también las universidades públicas. Hay que también tenerlo presente. La próxima. Bueno, voy a hablar más sobre lo que es el sistema para la población sin seguridad social laboral, porque con todo y todo, ahí es donde tenemos los principales problemas. Entonces, en primer lugar, hay que asumir y entender que estamos ante un sistema descentralizado, donde tenemos
los sistemas o servicios o lo que se llama estatales, y que es el resultado de un proceso de descentralización que empezó ahí por 84, se interrumpió y finalmente se concluyó en 1997. Se transfirieron los organismos públicos, los organismos de servicios coordinados de salud pública, que se convirtieron en organismos públicos descentralizados, que les da un estatuto jurídico muy especial. También esta descentralización se dio sin la preparación técnica y organizacional de los estados. Podemos decir, aunque suena, se puede comprobar pues, pero suena, es que lo que hicieron en realidad fue empezar a descentralizar el conflicto político, porque salud es un tema de alto contenido político, por tanto genera conflictos políticos. Pero lo que hicieron fue pasar los servicios y esencialmente lo que se hizo fue mantener el pago de las plazas con recursos federales, y eso fue un acuerdo con el sindicato del sector salud, que es muy poderoso. Pero no se construyó la descentralización en el sentido que hubiera capacidad local para poder gestionar los servicios, no había una infraestructura, se transfirió la infraestructura, pero era muy dispareja, y entre los estados, o sea, se transfirió la infraestructura de Chiapas, que casi no tenía nada, y se transfirió la infraestructura de Nuevo León, que tenía mucho más, pero además tenía un porcentaje muy alto de población con seguridad social. Además, como si fuera poco esa transferencia, es que no estaban regularizados una buena parte de lo que eran las propiedades de los hospitales, etcétera, centros de salud, etcétera, lo que significa que en rigor no se podía invertir en mejoramiento de propiedades que no era donde el Estado en cuestión no era el dueño, porque eso significa efectivamente desvío de recursos legalmente hablando. Bueno, lo que se constituyó entonces fue un fondo que se llama FASA, que probablemente muchos de ustedes lo conocen, es uno de estos fondos que van directamente a los estados y es parte del presupuesto federal, pero una vez transferido, es el estado no, o sea, el estado que decide sobre él. Y como dije, es esencialmente para el pago de las plazas federales. De tal manera que tenemos hoy un sistema descentralizado con muchas dificultades en términos de infraestructura personal, porque las plazas federales que se transfirieron cuando se descentralizó no han incrementado en una sola. Y además había muchas carencias heredadas en ese proceso de descentralización. ¿Por qué doy mucha importancia a eso? Porque eso es una limitación, obviamente, para la federación en la instrumentación de un nuevo proyecto de salud. Porque tiene que pasar por lo que son los servicios estatales de salud y por los gobernadores de los estados.
ayer se curó en salud el doctor Narro y dijo, no debería de estar descentralizado el sistema de salud. Yo concuerdo con él, pero el problema es que ya lleva muchos años, 2 décadas, descentralizado, entonces no es así como ya no me gustó, entonces ya revertimos la descentralización. Bueno, además, y creo que eso es muy importante de tenerlo presente, que el seguro popular tuvo un impacto sobre los sistemas estatales de salud. En primer lugar, porque el principal, que a partir de que se aprobó el seguro popular en 2003, prácticamente todo el incremento en el presupuesto de salud se da en el rubro del seguro popular, o sea, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud. Eso fue incluso, vamos a decir, cómo obligaron, podemos decirlo, a los estados de incluirse en el seguro popular porque les dijeron, si no lo hacen, no va a haber recursos, porque todos los recursos van a pasar por el seguro popular. Es supuestamente un seguro tripartita, donde la federación es así como, no, es el Estado. Los estados deberían de ser como los empleados, como el patrón, y las familias deberían de también aportar al sistema. Y la Ley General de Salud del artículo 75 bis fija cómo el financiamiento debe de, el monto del financiamiento, sin embargo, eso no se cumple. O sea, hasta ahora han presentado un presupuesto al Congreso donde ya está muy por debajo de lo que dice la ley. Esa transferencia a los estados que hoy día representa el 62% de lo que es el presupuesto federal de salud, ha sido una fuente inmensa de corrupción, tráfico de influencia, etcétera, es particularmente en los estados. O sea, yo no estoy diciendo que no haya corrupción en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, sin embargo, donde la mitad de los secretarios de salud del país a nivel estatal han estado acusados o han pasado por la cárcel o están en la cárcel. O sea, ha sido como un tema de gran corrupción que no es tan, yo creo que habría que entenderla en el siguiente sentido, que es que aunque nosotros no estamos de acuerdo con el tamaño del presupuesto para salud, sin embargo, es uno de los presupuestos más importantes que se tiene. Solamente, bueno, la educación tiene un presupuesto más amplio. Bueno, los padrones de la inscripción en el Seguro Popular están a todas luces inflados porque ha habido un interés compartido de la federación y los estados de inscribir, porque el gobierno federal quería demostrar que ya ven, estamos cubriendo, y los estados lo que querían era decir, nosotros tenemos tantos inscritos porque en función de eso es lo que se transfiere. Bueno, no corrige, no corrige las desigualdades entre los sistemas sociales porque se transfiere exactamente por persona el monto de la población no asegurada. Entonces, los estados que tienen un alto porcentaje de su población
asegurada en la seguridad social, pues están recibiendo per cápita exactamente lo mismo que los estados como Chiapas, donde creo que más o menos, o si no me recuerdo mal, el 25% está asegurado en la seguridad social. El incremento de la demanda que sí ha habido en los sistemas estatales han sido resueltos con contrataciones irregulares de personal en los estados, y luego ha habido un proceso de regularización que es sumamente oscuro. No queda claro. Se sostiene que se han regularizado 72,000 trabajadores, pero el proceso bajo el cual se ha ocurrido ha sido muy oscuro, y por ello es que tenemos estas irregularidades, que hay estados donde se paga prácticamente nada a los que trabajan en los servicios. Entonces, ahí no se sabe bien a bien cuál es la situación. Y además, cada estado lo ha resuelto de su manera. Por ejemplo, en algunos estados como Oaxaca, el personal que fue contratado por el Seguro Popular están afiliados al IMSS, mientras que en los otros estados, si bien les va, están afiliados al ISSSTE y algunos a los ISSSTEs locales. Y ha habido muy poca ampliación de la infraestructura, a pesar de que la población crece año con año. De tal manera, la única manera que se ha tratado de hacer es por vía de las asociaciones públicos privadas, que en su gran mayoría no están funcionando, que es un contrato donde esencialmente se construye y se administra una parte de las instalaciones por parte del contratista privado, y luego el Estado va pagando mes con mes lo que cuesta. Bueno, es un compuesto, pero esencialmente pagan los intereses, pagan lo que es el uso de las instalaciones, y etcétera. Entonces tenemos problemas en la rectoría y regulación por parte de la Secretaría de Salud, y podemos decir que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud es una secretaría paralela. Tiene una enorme, y el Sistema Nacional de Protección Social en Salud nos cuesta, no contando lo que son los temas de fraudes, de desvíos, etcétera, nos cuesta del orden de 4.400 millones de pesos al año. La próxima, por favor. Bueno, las instituciones de seguridad social laboral están regulados, como dijo, por el 123A y B constitucional, y tiene cada uno de ellos una legislación específica. Es un modelo de atención centrado en los derechohabientes por razones obvias, o sea, es un seguro, entonces los derechohabientes son los que atienden, participan en acciones de salud pública. El IMSS tiene un programa piloto dirigido a afiliados para prevención y detección temprana, que tiene en centros de trabajo, pero como ven, está dirigido a los centros de trabajo, no está dirigido a las comunidades. Tiene un paquete de servicios muy amplio, o sea, el Seguro Popular, su paquete corresponde más o menos al 15 al 20% de lo que presta o debería de prestar las instituciones.
Las reformas de 95, 97 y 2007 bajaron los ingresos a lo que son los seguros de enfermedad y maternidad del seguro médico del ISSSTE, o sea, se dijo que con la reforma iban a disponer de más dinero. En realidad, por lo menos el caso del IMSS, aún a pesar de que el Estado entró a cubrir un tercio de lo que es los ingresos del IMSS, bajó en 5.6%. Respecto al seguro de enfermedad y maternidad, habría que decir que el principal fuente del desfinanciamiento es que con la creación de los Afores, el IMSS quedó a cargo de lo que es la atención médica de sus pensionados, o sea, los trabajadores, no de la institución, sino todos los trabajadores pensionados que habían tenido IMSS, ellos asumieron ese costo. Y ahí está el gran déficit en este seguro. Y eso ha tenido un impacto fuerte sobre la ampliación de infraestructura personal. En 1992, nada más para dar uno de muchos datos, el IMSS tenía 1.2 camas hospital por 1,000 y ahora están en 0.72. O sea, hay un déficit también en el IMSS muy importante respecto a infraestructura personal. Y en el ISSSTE hay un desorden total. O sea que en principio tenemos que el gobierno federal da una parte, los estados y dan otro, y también las universidades, etcétera, y también está la cuota que pagan los asegurados. Bueno, lo que ha ocurrido es que los estados no pagan, muchas universidades de provincia no pagan, entonces le dan más y más y más dinero y resulta que no pasa nada. Y como ustedes pueden entender, ahí también tenemos una fuente muy importante de corrupción. Bueno, el gran planteamiento para hacer el sistema universal de salud en México ha sido el intercambio de servicios para universalizar el acceso. Sin embargo, solo es obligatorio para las emergencias obstétricas. Eso improcedente porque como todas las instituciones tienen una fuerte sobrecarga de demanda, entonces no pueden dar entrada de personas de otras instituciones. Y además hay tabuladores muy altos, deudas que los estados no pagan al IMSS, no pagan al ISSSTE, y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud tampoco paga. O si pagan, pagan con muchísimo retraso. Hay problemas graves de los nuevos hospitales APP que se ha construido en el ISSSTE y ahora están en vías de hacerlo también el IMSS. Esperemos que podemos pararlo. Supuestamente son autofinanciables los APPs, en el mejor de los casos lo son en un sentido muy estricto, en el sentido que tienen ingresos que les permite pagar al contratista, pero todavía no hay para los medicamentos, no hay para el personal, no hay. Bueno, el único ejemplo exitoso es Baja California Sur, donde hicieron un hospital para todas las instituciones. Ahí sí está funcionando el intercambio. La próxima, por favor. Bueno, entonces tenemos un sistema subfinanciado, el gasto total en salud del país, eso
datos varían año con año, pero es del orden del 5.5%, del cual solamente el 1%, el 3% del PIB corresponde a lo que es el sistema público. Además hay un alto gasto de bolsillo. Se calcula que el 86% del gasto privado, o sea, del 3%, corresponde al gasto de bolsillo, y bueno, como dije, el monto y los mecanismos de financiamiento está legalmente establecido, pero no se cumple. El presupuesto menor a lo legal afecta particularmente al sector de salud, a los CES. Los últimos años, salud ha sido un factor de ajuste. Desde 1915 ha bajado el presupuesto en salud, y hay un decremento real. Y luego el gobierno tiene deudas con el IMSS, el ISSSTE tiene deudas con el gobierno, entonces, digamos, por tanto, es un sistema inequitativo e ineficiente, es insensible a los determinantes socioeconómicos de la salud, tiene un modelo de atención inadecuado, centrada en la persona asegurada, y poco a la salud colectiva y de la comunidad. No responde ante los nuevos problemas de salud. Aquí los ven, yo añadí homicidio, que a estas alturas en el país, particularmente entre los jóvenes, jóvenes hombres, es la primera causa de muerte. No tiene recursos humanos suficientes. En total tenemos 1.4 médicos mil habitantes. Yo uso algunas, eso no quiere decir que eso es lo más importante. Y en total y en formación está 23%, o sea, un cuarto de nuestro personal que atienden a la población están en formación, y por contrato no sabemos cuántos hay. Hay un desabasto crónico, hay carencia de recursos físicos, como pueden ver aquí, o sea, estamos en total, incluyendo el sector privado, en 1.09 camas por mil habitantes. A mí no me gusta comparar con la OCDE porque me parece que es una comparación totalmente extralógica. Sin embargo, el promedio en la OCDE son 4.7 camas. Y de ahí está incluido todo los Estados Unidos, que es el sistema más irracional en todo el mundo. La próxima. Bueno, además hay una inequidad. Esos son datos que están tomados de INSANUD, que ustedes saben que son los datos. Es una encuesta nacional donde han investigado, entre otras cosas, cuál es la calidad de la atención. Aquí el compañero Rafael González hizo un análisis y estratificó la población por nivel socioeconómico, y luego vio la atención al diabético con diagnóstico médico por las instituciones y nivel socioeconómico. Entonces pueden ver que aquí donde peores resultados da el IMSS es en la población más pobre. El ISSSTE tiene un sentido semejante. La Secretaría de Salud está un poco mejor, por lo menos lo distribuyen su mala atención entre todos. En las farmacias, fíjense bien aquí que los que van a las farmacias
son dos grupos esencialmente y con mal diagnóstico, que es los no tan pobres y los no tan ricos. Los médicos particulares tampoco tienen mucho peor resultado en su diagnóstico respecto a lo que son los más pobres, y los hospitales civiles tienen en ese sentido los mejores resultados, por lo menos dan calidad de atención semejante. Bueno, exámenes y complicaciones graves. Aquí se juntó todo lo que eran las instituciones. Bueno, podemos ver aquí que ningún examen de laboratorio rutinario tuvo bueno, está bastante bien distribuido entre los grupos. Sin embargo, el 5 versus el 1 es 1.25. O sea, dentro de lo mal entendido que están los pacientes, y ojo, son pacientes con el diagnóstico de diabetes hecho, o sea, no es que lo... en cuanto a úlceras de piernas, los más pobres tienen una relación de 2.47 veces más de los otros. Las amputaciones en los pobres son 5.34 veces mayores. La pérdida visual es 1.74 y diálisis que es 5.59 veces menos común en los menos común en los pobres. Y finalmente tenemos el infarto al miocardio, donde tenemos porcentajes muy bajos en general, y hay más o menos los atienden igualmente malos a todos los estratos sociales, para así decirlo. Entonces, la próxima. Bueno, yo incluí para que pudieran ver que tenemos un problema muy grave de la calidad de la atención. Y eso es cierto para el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, los médicos privados y en menos grado de los hospitales civiles. Bueno, entonces, ¿cuáles son, a mi modo de ver, los problemas críticos del modelo actual? Es basado en el aseguramiento y el intercambio de servicios, o la llamada portabilidad del seguro. Bueno, en primer lugar, falta cubrir entre 19 y 21 millones de mexicanos, o sea, no tienen ningún tipo de seguro. Hay una sobrecarga de demanda en todas las instituciones públicas, y los seguros privados tienen poca cobertura poblacional y tienen paquetes muy estrictos. Ustedes saben que en un seguro privado cubren algunas cosas y otras no. Por tanto, no hay acceso oportuno a los servicios requeridos. Respecto al Sistema Nacional de Protección Social en Salud, es un paquete muy restringido, el CAUSES, y los padecimientos de gastos catastróficos, con la excepción del miniseguro para los niños. Tenemos 7 cánceres distribuidos entre cánceres de mujeres y cánceres de hombres. Tenemos VIH-Sida, infarto en los menores de 60 años, o sea, los que le da un infarto, que es al 90% de las personas después de los 60 años, ya no están cubiertos, y hepatitis C está solamente para los entre 20 y 50 años. Además, no están garantizados en todo el país, porque esos servicios que deben estar en el CAUSES no se prestan en muchos lugares, pero además hay una carencia de medicamentos, insumos y equipo.
El Seguro Social y el IMSS, o sea, el IMSS-LISTE, tiene muy largos tiempos de espera para consulta de especialistas, hospitalización y cirugía, y también tiene falta de insumos y medicamentos. Entonces, como ustedes ven, hay una situación muy crítica de lo que es el sistema público de salud en el país. Bueno, frente a esto, lo que intentaron de hacer hasta ahora, que tampoco lo han hecho, que es una universalización hacia abajo, o sea, deprimirlos, quitar derechos a todos, quedar con un paquete pequeño, restringido de servicios, y luego completar ese paquete con seguros que podrían ser privados o públicos. O sea, y eso, en realidad, ese tema de que el sistema esté basado en el aseguramiento ha introducido muchas restricciones. Bueno, entonces, vamos al próximo. Bueno, ¿cuáles son las propuestas para salud del nuevo gobierno? Aquí lo expuso lo que es René, lo que está en el proyecto 18, que vamos a decir que es así como el programa de campaña, que además tiene como algunos, lo voy a decir cómo fue, porque creo que eso es importante, es que nosotros hicimos, el grupo de salud que trabajábamos en la campaña, hicimos un proyecto muy amplio, lo tomaron en el grupo de programa, recortaron, porque no podían ser más que 5 páginas, recortaron un montón de cosas y además lo que se vio es que no entendieron algunas cosas, pero bueno, eso pasa en estos procesos. Entonces, lo que voy a presentar ahora son los lineamientos básicos que estamos teniendo hoy día en el grupo de salud, que es el grupo de salud del presidente electo. No es exhaustivo para nada, pero da los grandes lineamientos y yo con toda intención no voy a exponer larga, extendidamente, porque creo que es muy importante que ustedes puedan hacer preguntas para aclarar cosas. Bueno, nuestro planteamiento básico es garantizar el derecho a la protección a la salud de todas y todas las mexicanas. Fíjense bien que no estamos diciendo que vamos a garantizar el derecho a la salud, porque el derecho a la salud lo va en todo caso a garantizar el gobierno en su conjunto. O sea, nosotros no vamos a mejorar la vivienda, nosotros no estamos encargados de hacer la infraestructura sanitaria, no tenemos más, solamente se puede medir si el agua está bien o no, pero no estamos haciendo las instalaciones, etcétera, etcétera. No vamos a interferir, tomar todo lo que es educación, etcétera. Desde luego, hay un planteamiento importante de transversalidad, o sea, todas las secretarías van a tener ejes transversales que van a pasar por todas las secretarías. Entonces, yo nada más aclaro esto porque ha habido muchas discusiones sobre si derecho a la salud, si derecho a la protección de salud, y ahí hay una discusión que a mí me parece particularmente cuando se está pensando políticas de gobierno. Entonces, tenemos una distribución de temas específicos entre los distintos secretarías, ¿no?
sea, por ejemplo, podemos decir, un tema muy importante en el país en este momento es la violencia, pero la Secretaría de Salud no va a encabezar el combate a la violencia, pero sí vamos a participar. Y lo mismo es cierto para muchos de los otros programas donde vamos a participar, pero nosotros no vamos a ser la Secretaría de Salud no va a ser el responsable único de estos programas. O sea, yo creo que muchas veces hay un saludocentrismo en profesionales y académicos de la salud en el sentido de decir que la salud es todo y por tanto nosotros debemos hacer todo. Yo a eso lo que responde es que la responsabilidad de lograr el derecho a la salud, eso es del presidente de la República, pero no es de alguno de las secretarías, ¿no? No sé si se queda claro esa. O sea, por ejemplo, los proyectos que va a emprender Andrés con la pacificación del país, los proyectos de empleo para los jóvenes, los proyectos pensiones para adultos mayores, una gran construcción de vivienda popular, lo que es la construcción, las becas para que los jóvenes puedan ir a la escuela y a la universidad, que van a construir 100 nuevas universidades en el país, etc. Eso es lo que va a dar un paso en lo que es garantizar el derecho a la salud. Pero lo que es la tarea específica de la Secretaría de Salud es trabajar para que haya protección a la salud de la población. Y aquí hay una decisión que yo creo que es muy importante, es que quien encabeza este esfuerzo va a ser el secretario de Salud, que va a ser nombrado el director médico del IMSS, el director médico del ISSSTE y el director médico del Pemex va a estar en ese grupo. O sea que en esos términos se toma la rectoría de salud también en las instituciones de seguridad social. Bueno, ¿cuál va a ser el gran programa? Se va a llamar la política de servicios de salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguro social laboral. O sea, va dirigido a dar servicios de salud, no servicios médicos, aunque Andrés insiste en llamarlos servicios médicos, pero no hemos logrado todavía que salga de su comprensión del modelo médico, ¿verdad? Pero así se va a llamar. Y está dirigido a la población sin seguridad social laboral. Porque se supone, aunque eso no es cierto, que la población con seguro social laboral sí tiene cubierto lo que es la atención a su salud y los medicamentos, ¿no? Sin embargo, lo que hay que tener claro es que los cambios a profundidad no se hacen cambiando una ley o firmando un decreto, sino hay que construir las condiciones para que esta política nueva, una política no sea lo que decimos, un saludo a la bandera. O sea, no es suficiente que yo salga a decir que ya todo el mundo va a tener acceso a los servicios de salud, a los medicamentos, etcétera, etcétera. Sino
hay requisitos para que eso pueda ocurrir. Bueno, la primera y más obvia es la ampliación y fortalecimiento de infraestructura de salud en todo el país, y lo vamos a hacer con recursos federales, con prioridad para las regiones más atrasadas o vulnerables, O sea, lo que cuando todo el mundo habla de los modelos de atención al PS, el primer nivel, todo lo que resuelve, etc., el elefante blanco en la sala es la absoluta falta de infraestructura y posibilidades, por tanto, para hacer eso. Y lo que se ha decidido es entonces que la ampliación de infraestructura de salud se va a hacer con recursos federales. Y vamos a, por distintas maneras, a hacer que los estados se hagan cargos de poner en condiciones de funcionamiento el primer y segundo nivel. Y luego le voy a tratar de explicar cómo va a ser eso. Vamos a regularizar plazas de personal en contacto con el paciente, porque como les mencioné, ha habido todo un proceso de regularización de plazas a nivel de los estados. Se habla de 72,000 plazas regularizadas y, sin embargo, a reserva de hacer un análisis mucho más profundidad, lo que parece ser es que han regularizado plazas particularmente para el personal administrativo, y es más, han abierto plazas que luego se regularizan para personal administrativo. Mi interpretación de eso es que es una manera del sindicato de ir fortaleciendo lo que es su base sindical de apoyo, porque desde luego toda la relación entre la Secretaría de Salud Federal y el sindicato es una relación que hay que cuidarlo, pero sin embargo también no les debe gustar nada de la libertad sindical que se inició a partir de la firma del Acuerdo 192 de la OIT. Vamos a hacer, por tanto, acuerdos con las entidades federativas y los institutos de seguridad social. O sea, ya les expliqué cómo vamos a hacer como un gabinete de salud donde va a estar la Secretaría de Salud Federal, va a estar el IMSS, va a estar el ISSSTE, y ahí nos vamos a llegar a cierto tipo de acuerdos y vamos a ir avanzando en el proceso de construir el sistema único de salud, único y público de salud en el país. Pero es un camino complejo y por ello no estamos comprometiéndonos a que cuando termina el sexenio esté efectivamente constituido el sistema único, público, solidario, universal en el país. Vamos a construir nuevos hospitales, y vamos a dar una garantía de abasto con compras consolidadas para todo el sector público. Ustedes seguramente han oído hablar de las compras consolidadas que ha hecho el IMSS, donde se inscriben, el ISSSTE también usa parcialmente eso, y algunos estados también. El problema de esto es que muchos de los estados se inscriben por no dejar, pero inscriben 5 o 10 claves y todos los demás lo compran ellos. Entonces,
La idea es que vamos a hacer en serio compras consolidadas donde quien va a llevar ese proceso es la federación. Y luego se van a distribuir en especie a los estados. Y las propuestas de construcción y equipamiento de infraestructura, bueno, resulta que como nosotros vamos a tener un presidente que conoce el país todo, lo ha recorrido, lo ha estado 5 veces. Y entonces él en sus campañas y sus giras lo que ha encontrado es un sinnúmero de hospitales, instalaciones de salud en proceso, o sea, que no han sido terminadas o están abandonadas. Por lo pronto tenemos ubicados 251,000. Pero eso es lo que está registrado en el Plan Maestro de Salud del país. Y, por ejemplo, no falta el presidente municipal o el diputado que consiga un financiamiento para que se construya un hospital en su distrito o en su municipio y no los registra. Esos son los famosos obras con mocho, o sea, las obras que se consigue un dinero, se queda con una parte y luego pues llegan hasta donde llegó el diputado, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un levantamiento importante para saber dónde y cómo están. Y eso es una tarea que vamos a hacer por doble vía, que es por una parte, como ustedes saben, hay representantes de Andrés en las 32 entidades federativas y hay 300 representantes regionales. Y entonces lo primero que hicimos es que hicimos una encuesta muy pequeña, porque estos compañeros van a ir casa por casa, van a ir pueblo por pueblo, ranchería por ranchería, entonces le estamos pidiendo que ellos levantan que encuentran de infraestructura de salud, no termina. Y por otra parte se va a hacer un estudio mucho más preciso con unos arquitectos que están especializados en lo que es infraestructura de salud y vamos a empezar desde los estados en mayor desventaja. O sea, los estados que van a tener más atención es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, una parte de Veracruz, una parte de Puebla, o sea, vamos en ese sentido desde los mayores necesidades hasta arriba. También vamos a incluir lo de albergues de familiares, porque es evidente que eso es una necesidad muy grande que no está satisfecha en el país, o sea, les cuesta llevar al paciente luego, como una buena tradición mexicana, los familiares quieren estar presentes, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer, estamos pensando sobre 500 a 800 centros de salud con laboratorio básico, rayos X y estímulo para que los estados, además vamos a dar estímulos para que los estados amplíen y fortalezcan sus centros de salud. Sin embargo, aquí de nuevo hay dificultades muy grandes. Porque, por ejemplo, en Oaxaca, el 80% de los centros de salud tienen un consultorio y nada más. Entonces, eso significa que luego tenemos las caravanas, que hay mucho consenso que no sirven para nada, y
etcétera. Entonces, digamos, lo que significa eso es como una reestructuración desde abajo de todo el sistema público de salud. Y lo que estamos comprometidos es que vamos a arrancar las nuevas instalaciones con plazas, con plantilla completa, y va a ser personal de base de entrada. Y finalmente estamos pensando sobre cómo podemos incentivar el trabajo para las zonas desfavorecidas. Ahí yo retomo lo que dijo la compañera, que el problema de la seguridad del personal de salud es un problema muy grave. Como nosotros, sin embargo, lo vemos, es que eso es un problema que no puede resolver la Secretaría de Salud, sino va junto con lo que es el proceso de paz en el país, que, como ustedes saben, está en marcha y es, yo diría, la prioridad número 1 del nuevo gobierno, porque tenemos un país que está en una guerra no declarada. Y empeora, y empeora, y empeora. Y entonces, si no logra el nuevo gobierno devolver en un proceso que desde luego es un proceso que no se resuelve en un día, sino eso va a ser un proceso de años, pero se puede tomar una serie de medidas que ya han sido anunciadas para que se empiece a resolver esta cuestión. Y entre otras cosas se complementan una serie de cuestiones como es los grandes programas de empleo para los jóvenes, que van a abarcar del orden de 200 millones y medio de empleos, los proyectos de infraestructura, los proyectos de agricultura, etcétera. Y otra parte, desde luego, también tiene que ver con el tema de la amnistía, y la amnistía para quién. Y ahí, desde luego, también va a tener que haber un gran plan nacional de apoyo a víctimas, tanto en términos de salud, pero sobre todo en términos psicológicos. Entonces, digo eso porque eso tiene que ver con la seguridad del personal de salud, que efectivamente está en una situación grave en algunas partes del país, pero forma parte, vamos a decir, como el tema de la violencia generalizada en el país. Entonces, ahí, desde luego, hay que tratar de darle soluciones también particulares, pero el problema, y yo no digo que no sea justo lo que ha pasado, es que los pasantes y también los residentes se van de estas zonas, lo que los deja en una situación todavía precaria. Pero ahí sí, entonces nada más para que, no es que no estamos conscientes, estamos muy conscientes, pero el problema es cómo se resuelve este problema. Próximo. No, el nuevo modelo de atención. Aquí nosotros lo llamamos APSI, que es atención primaria en salud integrada e integral. Ustedes aquí lo llamaban APSR o alguna cosa así, renovada. Bueno, el primer nivel de atención es la base de este modelo. Y está basado en la promoción, la educación, la promoción, la detección y tratamiento oportuno
y tiene un énfasis, ojo, en el trabajo, en y con la comunidad. O sea, está visto que uno de los temas más importantes es efectivamente tener trabajo en lo que son en la comunidad, con la gente de la comunidad. Y que ahí vamos a ir construyendo distintas formas de consejo de salud que queremos construir desde abajo hacia arriba. Y ahí desde luego, pero también queremos construir un sistema de información unificado en salud que tenga salidas a todos los niveles. Y eso significa que vamos a tener que reconstruir lo que es una estructura que existe en México, y ustedes lo conocen, que son las jurisdicciones sanitarias. Porque las jurisdicciones sanitarias, en realidad, su función era nuclear los centros de salud y además tener todo lo que era las actividades, vamos a decirlo propiamente, de salud pública, digamos. La vigilancia epidemiológica, el levantamiento de los censos de mujeres embarazadas, de los niños por vacunar, etcétera, etcétera. Y se han convertido esencialmente en unas instancias que reciben los inspectores y los programas y levantan informes y luego los regresan. Entonces, la jurisdicción sanitaria como un nivel intermedio está desaparecido, o sea, no están jugando el papel que deberían de jugar. Y entonces, o sea, fortalecimiento de los centros de salud, revivir las jurisdicciones y además vamos a trabajar con equipos de salud multidisciplinarios, y voy a decir una cosa que a lo mejor me va a gustar a muchos. Yo creo que a veces es inútil tratar de sacar el médico formado como está formado a hacer trabajo en la comunidad, porque no le gusta, no sabe cómo hacerlo, lo hace mal, etc. Entonces, estos equipos multidisciplinarios hay que construirlos muy en relación a los que son, en primer lugar, cuál es la fortaleza de si es un centro de salud, no de un consultorio, digamos. Y también hay un problema muy fuerte con todo el tema de la interculturalidad y con cómo vamos a hacer la atención donde tenemos culturas indígenas, donde tenemos relaciones malas de interculturalidad, porque en muchas ocasiones la interculturalidad se ha entendido como, pues, le vamos a capacitar a las parteras, le vamos a dar un diploma y ya. Y en ese sentido hay que ver cómo se incorpora en el sistema público de salud. Yo creo que seguramente ayer Juan Carlos habló de eso, porque lo que hay que tratar de evitar es que es una incorporación muy subordinada. Bueno, está un poco desordenada, pero vamos a tener la estabilización de urgencias y la educación continua para atención de problemas prioritarios con valor curricular, porque la verdad de las cosas es que muchos de nuestros médicos generales no saben qué deben de hacer, o sea, no saben detectar. Y a veces yo hice una encuesta en la Ciudad de México, nada más para que no diga que es en la punta del cerro, con los médicos generales,
sobre diabetes, reprobaron todos. Así de grave. Y también hicimos un levantamiento de los pacientes que llegaron a... Y por eso les enseñé eso, lo que hice de la desigualdad de los datos de la ENSANUD, donde se ve que no, o sea, no, o no saben, o por algún, no saben cómo hacer bien las cosas. Y si se hacen bien las cosas, es hacer todo el cambio del mundo. Y queremos dar valor curricular a ello, o sea, que se haga como una especie de, vamos a decirlo así, un diplomado que tiene valor curricular para que la gente también pueda llegar a tener mejores ingresos. Bueno, vamos definitivamente a tratar de construir redes de atención, porque el hecho de que vamos a dar énfasis al primer nivel de atención no quiere decir que ahí vamos a terminar, porque eso es algo, ya se puso de moda la equivocadamente denotada atención primaria de salud, que todo el mundo lo entiende como atención de primer nivel, o muchos lo entienden así. Lo que significa, en pocas palabras, que todo lo que requiere de un nivel de complejidad mayor queda fuera. Y por ello vamos a ir construyendo redes de atención para consulta de especialidad, hospitalización y cirugía y cirugías. Bueno, eso tampoco es una tarea fácil por varias razones. Una es que con cierto espontaneismo de repente se decide que aquí vamos a construir un hospital especializado de niños, pero no hay otras especialidades. Entonces hay como un tema de cómo se van ajustando. Nosotros en el Distrito Federal intentamos hacer redes de atención y fracasamos porque teníamos muchos pediátricos, muchos materno-infantiles y algunos generales. Entonces, tratando de armar como redes, no lo pudimos hacer, o sea, no daba. Entonces, uno de los problemas es eso. Y otro problema es que la manera lógica de construir una red de salud es una lógica regional, que no es una lógica estatal. O sea, que una red puede abarcar 3 estados. Entonces hay que ver cómo se arregla ahí todo el problema, para así decirlo, administrativo, y aquí vuelve a aparecer toda la complicación que significa la descentralización a los estados. Y entonces para ello estamos relativamente avanzados en la georreferenciación de todos los servicios que hay en el país, y estamos pudiendo además meter ahí, podemos ver qué tipo de infraestructura, de qué institución podemos meter lo que es la infraestructura de carreteras, etc. Y ahí, entonces, a partir de ahí es que se pueden construir las redes, y frecuentemente resultan que las redes son interestatales para hacer eso. Es una región entre los estados. Y queremos hacer, y aquí también queremos hacer un acuerdo con las universidades sobre la orientación de los planes de estudio. Aquí nosotros no podemos entrar directamente a decir, los planes de estudio van a hacer esto, porque las universidades son autónomas y mucho les ha costado a algunos de serlo, pero lo que vamos a tratar de llegar a acuerdos con las universidades para que den un giro en sus planes de, no sus planes, sus currícula, particularmente de la educación básica, para que salgan
esos médicos que puedan puedan resolver los problemas que necesitan. Y ahí también vamos ahí sí podemos tener más influencia. Vamos a tratar de ampliar lo que son las residencias, porque vamos a necesitar más especialistas, pero no queremos los especialistas de subespecialidades, sino lo que son especialistas que efectivamente pueden dar un apoyo importante a lo que es el segundo nivel, donde, por ejemplo, yo sé, cualquier que administra el servicio de salud sabe que cuando tengo el cirujano, tengo el obstetra, pero no tengo el anestesista, como que ya todo ese equipo quedó inhabilitado, ¿verdad? Entonces, y eso es una situación, si no mal me recuerdo, en Uruguay se vivió, fue un problema muy serio. Y eso tiene que ver con una regulación clara de los consejos de especialidad, porque quien certifica a los especialistas son los consejos de especialidad, y en algunos casos esos consejos de especialidades han hecho la certificación, podemos decir, con sus intereses propios, para que no para que no haya demasiados especialistas certificados. La próxima, por favor. Bueno, eso es para construir la integración de un sistema público, gratuito, universal de salud. Bueno, como yo dije, hay obstáculos legales y organizacionales. Hay la Constitución, hay que cambiar dos artículos constitucionales, que es el cuarto del 123 A y B. Hay que cambiar las leyes reglamentarias, incluyendo la Ley General de Salud y las leyes de seguridad social. Y eso pasa por el Congreso. Incluso el cambio de los artículos constitucionales pasa por los congresos locales. Además, tienen mecanismos de financiamiento diferentes, los de seguro social y los que son de población no asegurada. Hay formas de gobierno diferentes. Ustedes saben que el órgano de decisión, el INSS-LISTE, es el Consejo Técnico, que es tripartita, y tienen contratos colectivos diferentes. O sea que hay estos obstáculos legales o organizacionales, hay que irlos analizando, viendo, para ver cómo se puede resolver. Y eso, desde luego, también tiene que ver muy importantemente con que, y por ello es una tarea de mediano a largo plazo. O sea, de nuevo, nuestro planteamiento básico es que deberíamos llegar a un sistema único, público, gratuito y solidario en el país, pero eso pasa por que podemos resolver una serie de problemas que tienen que ver con la ley, tiene que ver con la organización, tiene que ver incluso con los contratos colectivos. Pero la idea es que vamos a igualar derechos hacia arriba, no vamos a igualar derechos hacia abajo, como ha sido el planteamiento hasta ahí. Y vamos a construir desde las partes más fuertes. Siempre ha habido una pelea histórica en México donde el IMSS dice: yo soy quien tengo mejor estructura, mejor infraestructura, mejor de todo.
que es cierto, o sea, hay una institucionalización en el IMSS que lo convierte en una de las pocas instituciones en el país. Yo dijo eso y alguien me dijo, pues también tenemos la UNAM, y tienen razón. O sea, pero es que es una estructura institucional que está funcionando. Pero en muchas partes no va a ser el IMSS, que es el punto de partida. Por ejemplo, en Chiapas, pues, el IMSS de Chiapas no debe de tener, tienen algunas instalaciones, tienen hospitales, etcétera, pero la gran mayoría de, del territorio chiapaneca está bajo la supervisión, bajo está bajo, es un sistema descentralizado donde se decide a nivel de los estados. Y si no lo hacemos de esta manera, lo que vamos a causar es un colapso de prestación de servicios. Y eso es lo peor que se puede hacer si se está tratando de proyectarse hacia un sistema unificado. Porque si tenemos un colapso de servicios, desprestigiamos totalmente la idea de que debe haber un sistema único y público de salud. Nada más imagínense qué pasaría si yo digo, ya toda la población, todos los mexicanos y las mexicanas pueden atenderse en cualquier institución pública. Bueno, pueden nada más imaginar lo que pasaría con los servicios del IMSS, por ejemplo, donde de por sí hay unas largas colas, tienen tiempos de espera muy largos, etcétera, etcétera. Entonces hay que construir las condiciones para que eso pueda pasar. Y por eso es un proceso complejo, por las condiciones actuales, por eso es importante siempre tener presente dónde estamos hoy, porque si no tenemos eso presente, entonces es llegar con una política ideado en un escritorio y luego declararlo una política general. Eso no sirve. Y hay que dar soluciones paso a paso, pero yo subrayo mucho esto, sin perder de vista el punto de llegada. O sea, lo que quiero decir con esto es que todas las decisiones que se toman tienen que ser decisiones que no impidan que lleguemos al punto de llegada que es el sistema público, único, gratuito y solidario. Entonces, si de repente decimos, no, pues ya incorporamos a los consultores en las farmacias porque total atienden a 18% de la población. Pero a ese ya metemos un obstáculo grave para que podamos llegar al sistema único. Y eso tiene que ver con, o sea, nosotros no vamos de ninguna manera a cerrar los hospitales privados, los vamos a regular porque tenemos algunos que son pésimos y otros que son descarados, pero vamos a dejar que si quieren ser un negocio, pues que los manejan así, pero que sepa que son negocios, que no. Bueno, la próxima. Financiamiento de los programas. Bueno, aquí tenemos 3 rubros. En el combate a la corrupción, nosotros estamos calculando que vamos a recuperar para uso en los servicios el 8% del presupuesto de salud. Ahí está incluido barrer la escalera de arriba hacia abajo para tener funcionarios honestos, y yo les aseguro que el primer alto funcionario que cometa un fraude o tráfico de influencias va a ir a la cárcel, ¿eh? Así es que eso.
Bueno, ¿qué es eso de castigo a transgresores en la vida? Vamos a hacer la licitación de obras, mantenimiento, medicamentos y otros insumos centralizados, no nada más como una compra consolidada, porque la compra consolidada lo que logra es que baja precios por volumen. Sin embargo, nosotros vamos a añadir algo que se llama subasta en reversa, que consiste en lo siguiente más o menos, es que se publica lo que se va a comprar y luego los que quieren vender, ellos hacen sus propuestas. Y en una sesión pública se empieza a preguntar, ¿ustedes, alguien puede hacerlo más barato? Y bajan, y bajan, y bajan, y bajan los precios. Nosotros lo hicimos en el Distrito Federal. Bajamos el precio de los medicamentos de un año para el otro en 30%. Y el de equipo en 45%. Entonces, eso podría, o sea, olvídense del 8%, probablemente podemos ahorrar mucho más ahí. Y vamos a tener los contralores sociales de la transparencia completa. La austeridad republicana, tan temida y discutida en ese momento, estamos calculando que va a ser del orden de 5% del presupuesto en salud. Entonces ya tenemos 13% de presupuesto que antes no estaba disponible. Bueno, se va a recortar la alta burocracia en un 30-50%, porque si uno ve los distintos niveles, o sea, cómo está construida la estructura orgánica de la Secretaría, pues hay, repito, yo digo que es la arqueología de los secretarios de salud, porque se ve, eso lo metió Kumate, y luego eso lo metió Frank, y luego eso lo metió Córdoba, y luego eso metió Mercedes Juan, y ahí al final narró algunas cosas. Entonces, son repeticiones y sobreposiciones, y sí se puede. Y además se va a reorganizar la nueva estructura. No está dado que van a ser las mismas direcciones generales, ni que van a llamarse de la misma manera los centros descentralizados. Vamos a bajar los sueldos de los altos, se va a bajar los sueldos de los altos funcionarios escalonadamente. Digo escalonadamente porque hay funcionarios públicos que no ganan mucho. O sea, por ejemplo, un HUD debe estar, el HUD, ¿cómo se dice? Es el puesto más bajo, es el jefe de departamento, pues pueden estar ganando como el 20,000 pesos, una cosa así. Y un secretario gana 220,000 al mes. Entonces, la idea es que se va a bajar los de arriba y va a subir los de abajo para que haya una redistribución, pero además va a haber claramente un ahorro. Y además se van a eliminar los privilegios de los gastos superfluos, las camionetas, los guardaespaldas, los 8 teléfonos celulares, los etcétera, ¿no? O sea, eso ya, o sea, eso va a estar muy restringido. Se van a quitar asesores, etcétera. Bueno, el incremento, se va a necesitar un incremento presupuestal para, tanto para la Secretaría de Salud como FASA, que ya les dije que es el dinero que va a los estados, pero también para el IMSS. Bueno, por lo pronto vamos a recuperar el 14% del presupuesto que antes se iba por la corrupción. Estamos calculando un
total sexenal neto aproximadamente de 90,000 millones de pesos. Escalonado, o sea, porque lo que no tiene sentido es decir, yo a partir del próximo presupuesto incremento 2% del Producto Interno. Si no tienes qué hacer con ese presupuesto. O sea, entonces, cuando estamos hablando de lo escalonado, vamos a hacer, primero hacemos inversión en infraestructura. Luego empleamos el personal, pero entonces también vamos a necesitar lo que son los insumos. Entonces, o sea, y tenemos relativamente calculado cómo se ve eso. Y el incremento anual del presupuesto de salud sería del orden de 8% anual. Y vamos a revisar lo que es la atención en el IMSS a los jubilados. Bueno, dicho esto, creo que es importante entender y que todo el mundo entienda que tenemos en el país un presupuesto restringido y hay un compromiso de no incrementar los impuestos. Uno puede estar de acuerdo con eso o no. Pero el hecho es que el presupuesto del próximo año se tiene que distribuir en función de lo que son los compromisos del nuevo presidente. Y por ello hay lo que se llama una puja presupuestal, que educación quiere más, salud quiere más, los programas tienen que garantizar, etcétera, etcétera. Entonces, en esos términos, y es lo mismo de decir que salud quiere 6% del Producto Interno Bruto y educación debería estar en el orden de 11%. Con esos dos juntos, ya agotamos todo lo que es el presupuesto programable. Así de sencillo. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo presente, aparte de que incrementar presupuestos sin saber qué hacer con eso tampoco tiene sentido. Entonces, la próxima. Bueno, tenemos un proyecto de fortalecimiento de la industria nacional de medicamentos por el alto costo que tiene en México. Importa prácticamente todos los principios activos, los que es un desperdicio porque lo podemos hacer en México, pero va a ser un proyecto conjunto con entre el sector público y privado. Y además se va a hacer, se había planteado hacer un impulso a la investigación farmacéutica, pero con el USMCA, toda la biotecnología quedó de 25 a 35 años de patente. Bueno, debería ser proyectos que crean círculos viciosos, virtuosos, porque la industria va a haber un impulso importante a la industria de la construcción y ramas relacionadas. Hay un impulso a la industria nacional de medicamentos e insumos. Va a haber un incremento del empleo público y privado con plenos derechos laborales, lo que quiere decir que va a haber una ampliación del mercado interno. Y como dije al inicio, la garantía del derecho a la salud está incluidos en el programa, en la política económica con generación de empleo, con derechos laborales, aumentos salariales. O sea, probablemente han visto que va a haber incrementos salariales por encima de la inflación durante los 6 años. Y la política social general, educación, vivienda, pensión, etc. La próxima. Por esta atención, muchas gracias.